El CUPET, según tengo entendido, inició su actividad en octubre de 1967, inicialmente como CUSDI, Centro Único de Sistematización de Datos e Información, con una base tecnológica mediana, una precaria que fue donada por el banco o proporcionada por el banco hipotecario, que fue una sistema 1401 y una 360 modelo 40 en el segundo piso de donde estaba ubicado el banco hipotecario en ese momento. Porque los sueldos del sector público eran sueldos bajos y los sueldos del esquema de computación en el sector privado eran mucho más altos. E inclusive había un gran robo de personas, ¿no?, de centros nuevos que se constituían, porque ahí más o menos en esos años arranca ya la computación con una dimensión mayor. Y no me acuerdo que bueno, ese era un impedimento terrible. Yo lo tenía el ingeniero Mendiburo todos los días sentado en mi mesa planteando el tema, buscamos distintas alternativas, las íbamos encontrando, pero era difícil convencer a las más altas autoridades del Estado que tenían que dictar decretos o leyes de excepción para permitir pagar más, que estuvieran dispuestos a hacerlo, porque no tenían una noción clara de lo que exigía un esquema como este. Durante mucho tiempo los expertos en el área fueron escasos en el país, y la competencia con las empresas privadas por sus servicios era grande. En definitiva, el fenómeno de la computación electrónica, tal como se la comenzó a conocer por ese entonces, era realmente incipiente en la época, cuestión que resalta aún más la proeza de la creación del CUPET y abona su entronización en el podio de la innovación y el liderazgo en América Latina. Bueno, yo creo que el CUPET obviamente cumplió un rol muy importante en la informática estatal, muy tradicional por otro lado. O sea, al llegar aquí, digamos, lo que se veía era la concepción de ese enorme centro de cómputo monolítico en manos de especialistas. En Argentina, el gran hito de la computación ocurrió en 1960, durante la exposición que festejaba el sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Se montó una computadora 305 Ramac de IBM, que presentada como el profesor Ramac, contestaba preguntas al público sobre temas históricos. Solo algunos días después, fueron liberados al servicio 3 equipos, una Univac y 2 IBM, que fueron las primeras computadoras en cumplir funciones de manera cotidiana en el país. No se podía conseguir tecnología ni capacidad de gente para implementar esa tecnología, a menos que uno tuviese un proyecto grande que fuera parecido a lo que se hacía en los otros lugares. Hacia 1961, por solicitud de Manuel Sadowski, creador del Instituto de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y considerado padre de la informática en el país, el CONICET importaba desde Inglaterra la primera computadora dedicada a fines científicos y académicos. Era una Ferranti LTD con diseño de la Universidad de Manchester. Se llamó Clementina en referencia a una canción de la época. Mientras estuvo en servicio, Clementina sirvió de manera ininterrumpida a los científicos de la Facultad de Ciencias Exactas. Una de las primeras computadoras del país la tenía Ferrocarriles del Estado. Ferrocarriles del Estado tenía computadoras en los años 60, principios de los 60. Por esa época, la Universidad de Buenos Aires también se dedicó a la tarea de construir una computadora experimental, la primera en América Latina. El artefacto se llamó CEFIBA, computadora electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y el avance alcanzado promovió el desarrollo de una segunda computadora experimental, la CEUNS, computador electrónico de la Universidad Nacional del Sur. El Estado consigue un centro de cómputos con la escala suficiente como para hacer las cosas que los otros pudieron hacer. ¿Cuál era el rol del CUPET? Lo tenían bastante claro los que en aquel momento lo formaron. Permitió hacer en ese lugar cosas que en los demás lugares del Estado jamás se podría haber hecho. Dentro de esta corriente de cambio, y ocupando un lugar cardinal, surge una verdadera revolución en el mundo de la informática con el lanzamiento de las microcomputadoras. Las PCs y sus innovaciones se difundieron rápidamente en las oficinas y comenzaron a ganar terreno en los hogares de clase media de todo